Último minuto. Bueno, comenzamos lo que ha sido la noticia del día, ¿no? También de la jornada de ayer. Finalmente Manuel Monsalve quedó en prisión preventiva y el tribunal determinó que será al menos, por lo menos 4 meses en lo que tiene que durar esta investigación en contra de Manuel Monsalve. Como lo estábamos comentando anteriormente, fue una formalización bastante extensa, duró cerca de 15 horas y bien tarde en la noche finalmente se dio a conocer que va a ser la medida de prisión preventiva para el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Actualmente ya fue trasladado al recinto penitenciario ubicado en Rancagua. Tenemos a nuestros equipos desplegados allá en el lugar para ir monitoreando esta situación, también ver si eventualmente tiene visitas o también recordar que el abogado ya anunció que van a apelar a esta prisión preventiva, así que eventualmente va a tener la visita por parte de sus abogados en esa instancia para apelar a esta medida de prisión preventiva y eventualmente buscar lo que ellos solicitaban en un inicio, que fuera arresto domiciliario. Bueno, ya estamos con José Pablo Gómez, abogado, justamente para hablar sobre este tema tan importante, ¿no? Llama la atención un ex subsecretario del Interior que combate el delito y ahora se le ve esposado y en un recinto penitenciario. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, un tema bastante complejo, no solamente por el cargo que él ostentaba, sino también por el delito y las formas de circunstancias del mismo, que obviamente son materia de investigación, pero dan cuenta de bastantes detalles que son bastante particulares de este tipo de casos. Entonces, un caso que para un penalista es bastante llamativo y creemos o esperamos que durante la investigación vayamos sabiendo, obviamente, más detalles para ir vislumbrando por dónde pueden ir, por ejemplo, las líneas de defensa y también los nuevos antecedentes que se puedan incorporar por parte de la Fiscalía y los querellantes. Claro. Ahora, en la jornada de ayer realmente fue el primer día que se podía conocer cuál era la estrategia, parte de la defensa de Manuel Monsalve, porque hasta el minuto habrían mantenido silencio, escuchando las partes por parte del Ministerio Público, también de la abogada querellante. ¿Pero qué significa que Manuel Monsalve hasta el momento no ha declarado? ¿Cómo se puede entender eso? Bueno, lo que pasa es que en derecho penal hay un catálogo de garantías y de derechos que tienen las personas y dentro de esa está el derecho a guardar silencio. Y el derecho a guardar silencio no acarrea ninguna consecuencia adversa en el proceso porque nunca hay que olvidar de que al final del día esto es, por así decirlo, el Estado de Chile contra la persona. Y es el Estado de Chile a través del Ministerio Público y en este caso coadyuvados por los querellantes quienes deben probar al tribunal, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad del señor Monsalve. Por lo tanto, él, si se mantiene en silencio durante todo el proceso, no se puede tomar ni como algo bueno ni como algo malo, sino que netamente va a ser una estrategia de defensa. Ya, pero de todas formas ellos apuntaban a que les llamaba la atención esta orden de detención en su contra, que finalmente se haya decretado prisión preventiva, apuntando que ellos siempre han estado dispuestos para poder entregar información. Eso, de todas formas, ¿se puede interpretar así si es que todavía no presta una declaración? Habría que verlo desde dos puntos de vista. Primero, ¿por qué? Porque la Fiscalía siempre despacha órdenes de investigar. Y dentro de esas órdenes de investigar, por ejemplo, puede estar ubicar al imputado, apercibirlo, es decir, que de un domicilio conocido para eventuales notificaciones y eventualmente si quiere declarar o no. Y en un segundo orden de ideas podría ser la defensa como un mecanismo propio de esa labor de que se cita a su representado a tomarle declaración frente al fiscal o frente al oficial de la PDI. Sin embargo, hasta el momento, por lo que se sabe, ninguna de las dos circunstancias ha quedado clara. Lo que sí estaba establecido, por decirlo de una manera, es que efectivamente el señor Monsalve estaba en su domicilio al momento de la detención y que, a mi juicio, no era correspondiente o no era necesaria la orden de detención en contra del señor Monsalve. Sí. Vamos a ir con uno de nuestros equipos que se encuentra desplegado en terreno, Daniela Valdés, que nos va a entregar hasta ahora más antecedentes para ir recapitulando lo que han sido las últimas horas y después seguimos conversando sobre este tema. ¿Qué tal, Dani? Último minuto.
¿Cómo estás? Muy buenos días. Claro, ya para dar cuenta de lo que pasó entonces en esta extensa jornada donde finalmente se decide la prisión preventiva de Manuel Monsalve, que ya está cumpliendo en la cárcel de Rancagua. Una jornada que se extendió hasta muy cerca de la medianoche, ahí en el Centro de Justicia, y que incluso tuvo este episodio donde él, cerca de las 11 de la noche, se desvanece mientras el juez estaba leyendo esta resolución. Ustedes recordarán que ahí es Gendarmería quien tiene que ayudarlo. De hecho, el juez le ofrece la posibilidad de salir de la audiencia, seguir siguiéndola desde afuera, y él lo que hace es decide quedarse y se le pasa una compota, un vaso de agua con azúcar para que así pueda estabilizarse y seguir escuchando este relato. Pero generó ese episodio un alto ahí. De hecho, la preocupación no solo de su defensa, sino que también del fiscal Armendáriz y de todos quienes estaban en esta audiencia. Que vimos también una resolución bastante extensa donde el juez recapitula todo lo que había argumentado la defensa y también lo que había expuesto la fiscalía. Una defensa que en todo momento, además, recordemos, estuvo ahí argumentando lo que también se conoció ayer y que era este video, este registro que daba a conocer CIPER, donde se muestra este registro del momento en el que ellos salen del restaurante y como el estado básicamente en el que iba la víctima, y cuando también Manuel Monsalve la toma del brazo y ahí la desplaza por básicamente la vía de los vehículos. La defensa insistía en que lo que veíamos en ese registro, a su parecer, era un hombre en un estado protector, dice la defensa, para poder protegerla de los vehículos. No así la fiscalía, entonces, que creía que este registro era clave entonces en la forma en la que había abordado a su víctima. Conocimos eso, también se conoció, y él recapituló, pese a que había decidido mantener en reserva toda la audiencia, él en esta resolución, por ejemplo, hace referencia a la cantidad de testigos que se entrevistó, conductores del transporte público, básicamente recepcionistas del hotel, todas las personas que se pudieron reunir para poder elaborar este informe que finalmente permite que la Fiscalía pueda entonces acceder a esta prisión preventiva, algo que para la defensa no es justo, y de hecho ya han avisado o informado, mejor dicho, que van a apelar a esta medida cautelar para poder revocarla, y para ellos, decía su abogado Lino Dizzi, la Fiscalía actuó con ventaja procesal, así lo decía el día de ayer, por lo menos cuando terminaba la audiencia, y ellos esperaban poder entonces apelar. Bueno, revisemos parte entonces de este extracto que hay del día de ayer y de este momento en el que finalmente el tribunal accede a esta prisión preventiva. Teniendo muy especialmente el carácter de los hechos imputados, el número de los delitos, la gravedad de las penas asignadas por ley a los mismos, la gravedad de los delitos en relación al bien jurídico protegido y que ha sido afectado en relación a la víctima, esto es, su integridad o indemnidad sexual y su libertad sexual, atendido lo dispuesto en los artículos 122, 139 y 140 del Código Procesal Penal, ordeno la prisión preventiva del imputado, señor Monsalve, por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. De ese orden de ingreso a la cárcel pública inmediatamente. Ahí estaba entonces, fíjense que fue bien curioso porque en algún momento, mientras escuchábamos esta resolución, él ahí argumenta y da la impresión de que no iba a acceder a la prisión preventiva, pero termina entonces concluyendo lo que ustedes escuchaban e insiste en que si bien no hay un riesgo para la investigación u otros factores, sí él considera a su criterio y según estos hechos que es un peligro para la sociedad el que Manuel Monsalve esté fuera de prisión, y por eso accede a esta entonces medida cautelar que va a cumplir los 4 meses que se ha establecido va a durar esta investigación. El fiscal Armendáriz, que por muchas semanas también ha estado siendo buscado para poder conocer los antecedentes de esta indagación y que únicamente habla cuando hay fin de audiencias, bueno, lo hizo el día de ayer y también lo hizo la abogada querellante. Escuchemos parte de sus palabras. La Fiscalía ha formalizado la investigación por 2 delitos sexuales respecto del imputado, y el tribunal, en una jornada larga, ha dado por acreditado los estándares que de esta etapa, esto no es un juicio, es una etapa de formalización, dio por acreditado los delitos y la participación, y considerando la libertad del imputado un peligro para la seguridad de la sociedad, decretó, tal cual como lo pidió el Ministerio Público, la prisión preventiva del imputado. Y si me permiten, agradezco a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones y al Servicio Médico Legal, sin cuyo trabajo no estaríamos dando cuenta de esto.
Estamos conformes con la resolución, es lo que esperábamos, es lo que pedimos. Hablé con mi representada y también estaba muy emocionada, muy agradecida además con la Fiscalía y en particular con quienes hemos sido su equipo jurídico. Ahora lo que viene, bueno, ustedes no sé si escucharon, pero la defensa anunció al parecer que va a apelar probablemente y luego ya veremos el resultado de la apelación. Esperamos que se confirme esta resolución por parte de la Corte de Apelaciones y posteriormente corresponde a las diligencias investigativas que faltan por hacer, que todavía quedan varias, y para eso se nos dio un plazo, se le dio un plazo fiscal de 4 meses. Nosotros también hemos pedido varias diligencias investigativas. Claro, ahí estamos escuchando a la abogada querellante y también al fiscal regional Javier Armendáriz, que de cierta forma lo que estaban apuntando, estamos acá con el abogado penalista José Pablo Gómez, que bueno, estaban conformes, ¿no?, con esta medida, pero de todas formas creo que hay que también volver un poco a esta orden de detención, porque lo que sucede ahora y lo que estábamos viendo en la jornada de ayer es que el juez al parecer no estaba muy conforme con toda la evidencia que se había demostrado. De hecho, fue una resolución bastante extensa, fue punto por punto y apuntaba que no, esto se descarta prisión preventiva para esto, se descarta prisión preventiva para esto, y realmente los primeros minutos, la primera 20 minutos al menos de esta resolución que uno escuchaba, todo apuntaba a que la medida de prisión preventiva no iba a existir hasta el último punto. Entonces, al parecer, a juicio del juez, tampoco había evidencia suficiente hasta el momento para haber acelerado eventualmente esta formalización por parte del fiscal Javier Armendáriz, ¿no? Bueno, acá hay que dilucidar varios puntos. Primero que vamos con la orden de detención. Porque yo te decía, y también comparto por lo menos la primera apreciación del juez, de que hay un problema con la orden de detención, porque la orden de detención tiene que tener cierta justificación. Porque lo razonable, desde mi punto de vista, hubiese sido que se cite al señor Monsalve a una fecha de formalización, se pide una sala especial y se piden las condiciones especiales para un caso de esta naturaleza. Y es decir, no se sorprenda al juez en la mañana con un detenido de esta envergadura y con todos los antecedentes que se van a exponer, lo que genera obviamente un problema en el tribunal y que además generó una situación bien particular y muy difícil de resolver, que es que el señor Monsalve se mantuvo detenido por 4 días más a la espera que la defensa pudiese acceder a los antecedentes. ¿Es un escenario normal, habitual o fue una excepción, por así decirlo? Esto fue totalmente excepcional y sobre todo por el plazo en el cual se mantuvo detenido y en una calidad que en realidad es bastante difusa legalmente, que es esta detención en tránsito. Claro. ¿Por qué después de la audiencia no se pudo ir a su domicilio? Es una cuestión que no está resuelta por la ley y en ese sentido fue bastante, desde mi punto de vista, desprolijo el actuar de la Fiscalía con esta orden de detención, pudiendo haberlo hecho de una manera mucho más ordenada, mucho más pausada y de una manera que al final del día se le entregasen los antecedentes a la defensa y se pudiese resolver todo dentro del mismo día y no con todos estos días de dilación que hubo. En una segunda cuestión respecto de la resolución del juez, hay que entender de que la prisión preventiva tiene, para decretarse, cumplirse 3 requisitos, que están en el artículo 140 del Código Procesal Penal, que son que existan antecedentes que funden la existencia de un delito, la presunción de participación del imputado y la necesidad de cautela, que es donde se detuvo el juez porque dio por acreditado los 2 primeros criterios. Y en cuanto a necesidad de cautela, el Código establece una serie de criterios. No hay 1, no hay 2, no hay 3. Hay múltiples. Entre esos, los que particularmente me llamó la atención y que son los que tú me consultabas, que son 2 que él descarta que existan. Primero, que haya o que exista un peligro para la seguridad de la víctima. Dice que no se le entregaron antecedentes que den cuenta de que la prisión preventiva sea para la seguridad de la víctima. Y en un segundo orden de ideas dice: descarto la prisión preventiva porque el señor Monsalve no es un peligro para la investigación. Sin embargo, reconduce estos criterios a la gravedad de la pena, porque estamos hablando de penas que serían de carácter efectivo, es decir, de cumplimiento en cárcel, y además de que lo considera un peligro para la seguridad de la sociedad. Desde lo que yo pude escuchar, porque obviamente si tú pudiste verlo también, se escuchaba bastante entrecortado, se cortaban varias partes de la resolución. Claro. Entonces, de lo que yo pude escuchar, no me quedó claro, o lo suficientemente claro, para poder decir por qué el señor Monsalve, si no un peligro para la víctima, si no un peligro para la investigación, sí lo es para la sociedad. Entonces,
Por eso yo creo que la decisión de la defensa, en principio, de apelar, es acertada, porque no se tomaron en consideración los dos elementos más relevantes, creo yo, en este caso, que es la víctima y la investigación. ¿A su juicio ameritaba más arresto domiciliario que prisión preventiva? Desde mi punto de vista, la prisión preventiva nunca hay que olvidar de que es la medida más gravosa del sistema y que tiene que ser utilizada cuando ninguna otra medida pueda satisfacer los fines del procedimiento. Y si el mismo juez está diciendo de que los fines del procedimiento no se ven amenazados con la libertad del señor Monsalve, desde mi punto de vista, debió haber decretado una medida cautelar distinta de prisión preventiva. Bueno, los abogados defensores Manuel Monsalve también reaccionaron a esto y estábamos escuchando también por parte de la abogada querellante que señalaba que van a apelar a esta instancia, ¿no es así, Dani? Claro, y ahí también hacer alusión a lo que mencionaba el abogado. Yo les decía que ellos ayer habían hablado de una ventaja procesal, así lo decían entonces ante estos escenarios, y recordemos que días antes, cuando fue la detención, que también estaba comentando el abogado, ellos habían dicho en esta oportunidad que la Fiscalía había actuado un poco respondiendo a la presión mediática y que no era necesaria también esta detención de la forma en la que fue, y ahí también comentando lo que fue, lo que también ayer recalca entonces el juez. Bueno, lo cierto es que ellos al terminar la jornada hacen una declaración bien breve, porque también ellos comentan que había sido una jornada bien extensa, que incluso se tradujo en el episodio en el que se desvanece Manuel Monsalve. Entonces ellos comentan, pero ya adelantan entonces lo que viene ahora, y que a la brevedad se iba a presentar este recurso de apelación y también entonces el episodio de desmayo. Revisemos primero parte de lo que dicen entonces después de la audiencia en torno a lo que viene procesalmente para Manuel Monsalve. Entendemos que nosotros dimos los argumentos necesarios para desacreditar lo planteado por el Ministerio Público. No fueron recogidas esas argumentaciones. Entendemos que hay razones que van a fundamentar el recurso que vamos a presentar para poder revertir esta situación. Y esto es el inicio, por supuesto difícil, en circunstancias que se nos pusieron muy cuesta arriba para efectos de poder llevar adelante una defensa técnica. Claro, ellos hacían alusión, por ejemplo, a que durante la jornada del día de ayer, ahí en estos recesos que hubo, pudieron revisar las cámaras de seguridad. Entonces todo eso es lo que ellos seguramente van a plasmar en esta apelación que van a hacer ahora en las próximas horas para poder revocar esta medida cautelar que tiene a esta hora entonces Manuel Monsalve ahí en la cárcel de Rancagua. Dani, muchísimas gracias por este completo informe. Que estés muy bien. Buen día. Bueno, seguimos acá conversando con el abogado. Ahí estábamos escuchando por parte de nuestra compañera Daniela Valdés que lo que va a pasar ahora es que los abogados defensores de Manuel Monsalve van a apelar a esta instancia. Si nos puede explicar también para las personas que nos están viendo, hay un plazo de 5 días, ¿no?, para poder apelar a esta instancia. ¿Cuál es el conducto regular que sigue ahora? El conducto regular para la apelación, ¿no es cierto?, efectivamente para la defensa, es que se tiene que apelar dentro de los 5 días después de dictada la resolución y ese escrito se presenta directamente ante el juez de garantía y el juez de garantía lo remite a la Corte de Apelaciones de Santiago, en este caso, quien en alguna de sus salas, junto con 3 ministros, va a tomar la decisión, que pueden ser 2. O confirma la resolución del juez de garantía, esto es, que el señor Monsalve se mantenga en prisión preventiva, o revoca la decisión del juez de garantía y le otorga alguna otra medida cautelar que contempla el código, como me habías dicho tú, un arresto domiciliario total, por ejemplo. Claro, y esto lo deberíamos ver entonces en un plazo de la próxima semana, que por así decirlo. Dentro de una semana deberíamos ya ver esta situación. O sea, claro, la defensa en este momento, entiendo que a última hora, por lógica, pidieron los audios de la audiencia. Entonces el juez se había comprometido a enviarlo hoy día a las 9 de la mañana. La defensa va a tener que escuchar los audios, sacar las pistas que le sirven y presentar este recurso dentro de este plazo, pero sin duda alguna dentro de la próxima semana se debería ver, si es que no esta misma, si es que lo presentan hoy día, por ejemplo, porque como está en juego la libertad de una persona, gozan de preferencia este tipo de causas en la Corte, es decir, apenas se dicta una prisión preventiva y se apela, o viceversa, son las primeras causas que se ven. Entonces, en comparación a alguien que tiene, por ejemplo, arresto domiciliario, otra medida cautelar. Otra medida cautelar, claro, porque acá como está en juego la libertad de una persona, siempre van a gozar de preferencia
Entonces, sí o sí, dentro de la próxima semana, la Corte se va a tener que pronunciar respecto de la situación de la medida cautelar del señor Monsalve. Ahora que se revoque esta medida cautelar, es un escenario que al parecer puede ser posible, ¿no? O sea, lo estábamos viendo hace poco también con Jorge Valdivia, que también estuvo en la cárcel de Rancagua, apelaron a la instancia y ahora está con arresto domiciliario nocturno. Exactamente, y eso es lo que va a buscar la defensa, porque al final del día hay que entender de que esta es una medida cautelar mientras dure el proceso. Acá no se ha dicho el señor Monsalve es culpable, acá no se ha dicho que el señor Valdivia es inocente porque no está en preso o no, Claro. sino que simplemente medidas cautelares que resguardan los fines de la investigación. Entonces, al final del día, que es el juicio oral, es donde las pruebas, los testimonios salen a la luz, se presentan los documentos, declaran los testigos y un tribunal colegiado compuesto por 3 jueces determina la decisión de absolución o condena. Y ahí recién uno puede hablar, ¿no es cierto?, si la persona es culpable o inocente. Por el momento, hasta el momento no han cambiado la ley, la persona, ¿no es cierto?, durante la fase investigativa es inocente hasta que se demuestre lo contrario, como hemos visto en millones de películas norteamericanas, ¿verdad? Exactamente. Bueno, se fijó un plazo de investigación de 4 meses. La defensa de Manuel Monsalve buscaba que fuera 2 meses. Y finalmente, claro, va a pasar este tiempo en la cárcel de Rancagua. ¿Por qué finalmente se optó por la cárcel de Rancagua? Si nos podía entregar también más detalles en eso, al parecer, porque lo que buscaba la defensa fuera un recinto penitenciario que proteja también la seguridad de Manuel Monsalve, considerando que sabemos que las personas que ingresan a recintos penitenciarios por delitos sexuales tienen un escenario más complejo. Y también considerando que eventualmente muchas personas que se encuentran al interior de los recintos penitenciarios fue por operativos que lideró en su momento el ex subsecretario del Interior. Entonces es un escenario bastante complejo, ¿no? La cárcel de Rancagua me imagino que tiene más resguardos, más seguridad, por así decirlo. De partida, sí, respondiendo directamente a la pregunta, sí, y también es una cárcel, por así decirlo, un poco más pequeña, donde hay más gendarmes por cantidad de población de habitantes. No existe tanto hacinamiento como sabemos en otras cárceles. Exactamente, no existe una sobrepoblación ni hacinamiento como hoy en día tienen gran parte de las cárceles de la región metropolitana. Y eso obviamente es un argumento bastante importante, y además que la cárcel de Rancagua tiene módulos especiales bastante resguardados para personas imputadas y por delitos sexuales. Porque independiente de la cárcel siempre van a módulos especiales por justamente lo que tú señalabas, el riesgo que implica para un interno estar dentro de la población común estando investigado por este tipo de delitos. Claro, es importante en eso, o sea, considerando el rol que tenía el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Ahora, según tu juicio, ¿cómo ha sido también el actuar, ¿no?, de los abogados defensores de Manuel Monsalve? ¿Cómo viste la instancia de ayer? ¿Crees que los alegatos se hicieron de manera correcta? ¿Cómo viste la instancia de ayer? Bueno, estas son defensas que son bastante complejas, porque yo tiendo a concordar un poco con lo que decía el abogado Dizzy, de que no es que te jueguen chueco, pero sí te ponen la cancha muy empinada. ¿En qué sentido? La carpeta del señor Monsalve fue secreta en gran parte hasta la audiencia de formalización. Bueno, por eso se extendió el plazo. Exactamente. Entonces, ese secretismo evidentemente impide a la defensa a acceder a todo lo que hay en el contenido de la carpeta. Se te da un lapso en donde uno está con el cliente detenido, donde uno está frente al juez, donde uno está con todos los medios de comunicación, un plazo bastante acotado para la revisión de todas las declaraciones, de contrastar información y sobre todo de, por ejemplo, uno de los derechos más importantes de un imputado es conocer qué antecedentes hay en mi contra. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el señor Monsalve no declara? ¿De qué voy a declarar si no sé lo que hay en mi contra? Claro. Entonces, esos son elementos de que hacen de que esta situación al final del día sea una cantidad de prueba abrumadora y te dan un acotado tiempo para poder hacerte cargo de todo este tipo de situaciones, haciendo alusión como si la audiencia de ayer fuese el comienzo y el fin del proceso, cuando recién, en jerga futbolística, que ya que Chile ganó ayer por lo menos, estamos en el minuto 1 del partido. ¿Ya? Nos quedan 89 minutos por jugar y en ese sentido, claramente, la forma en que trabajó la Fiscalía fue para generar este escenario. O sea, no es al azar, no es una cuestión que haya sido espontánea. Claramente fue trabajado para sorprender y que no se pudiesen hacer cargo de toda la cantidad de pruebas que había en el lapso de tiempo que tenían. Esta extensión del plazo de Manuel Monsalve detenido de manera transitoria,
todo lo que sucedió en este tiempo, ¿se podía haber evitado si no se hubiese realizado este control de detención? Se podría haber evitado totalmente. Se podría haber evitado siguiendo el conducto regular. ¿Y por qué te hablo del conducto regular? Porque, de nuevo, a mí me interesa mucho hacer énfasis en las garantías que tiene la persona. Y cuando se pensó esta reforma procesal penal, la audiencia de formalización era en pos de las garantías del imputado de conocer qué se está investigando en mi contra. Y ahora se ha generado a la inversa. Se ha generado que esta audiencia es prácticamente la audiencia decisiva del juicio final. Y en ese sentido, ¿cómo podría haberse realizado? El señor fiscal, haber ingresado ante el séptimo juzgado de garantía, solicitud de audiencia de formalización, como lo hacen con la gran mayoría de los casos de delitos sexuales. ¿Por qué? Porque por regla general los delitos sexuales no son flagrantes. Y no es necesaria tampoco una orden de detención porque hay una investigación previa donde ya sabemos dónde vive el imputado. El señor Monsalve estaba en un domicilio ubicable y se fija una audiencia, digamos cualquier fecha, 20 de diciembre. Y para esa audiencia, haber entregado anteriormente los antecedentes de la defensa, haber pedido una sala especial y haber podido desarrollar la audiencia de manera normal, sin todas estas incidencias previas, sin la necesidad de que el señor Monsalve estuviese preso más días de lo necesario. Entonces, ¿se pudo haber evitado esto? Sí, simplemente siguiendo el conducto regular que está establecido en la ley. Claro. Ahora, por parte de la víctima, también cómo ha visto los alegatos por parte de la defensora, ¿no? La defensora abogada Santibáñez. ¿Cómo han sido los alegatos? ¿Cómo ha visto ese lado? Santibáñez entiendo que es la abogada querellante, sí, representando a la víctima. Bueno, la verdad las cosas es que ella de partida es una excelente profesional, ella también trabaja en la clínica jurídica de la Universidad Católica, justamente viendo este tipo de casos, por lo tanto su nivel de litigación y su nivel de trabajo siempre es muy bueno y muy profesional. Y en ese sentido la parte querellante siempre al final del día tiene, entre comillas, simplemente un poco más fácil el trabajo porque va de la mano del señor fiscal, ¿ya? Y en este caso ambas fuerzas están unidas y lo que se le olvida al señor fiscal lo puede refrendar la parte querellante, sobre todo en lo que es el contacto íntimo con la víctima en el sentido de conocer el relato de primera fuente, de poder conocer a su familia, por lo tanto los detalles que ella puede entregar respecto de lo sufrido por la víctima es algo que solamente un abogado de ese nivel de confianza puede entregarle al tribunal. ¿Y qué tan complejo puede ser la investigación considerando que ambas partes apuntan a que se acuerdan poco y nada de lo que fue esa noche? ¿Qué tan complejo puede ser una investigación en ese caso? Sabemos que están las pruebas del servicio médico legal, las cámaras de seguridad, los distintos testimonios del taxista, de las personas que trabajan en el hotel, pero en sí, de las personas que están involucradas en este caso, se acuerdan poco y nada. ¿Qué tan complejo puede ser una investigación en ese caso? Bueno, es bastante complejo, ¿ya? Sobre todo por la causal por la cual se está invocando el delito, que es evidentemente el aprovecharse de la incapacidad para oponerse. Entonces, por ejemplo, una línea de defensa, se me ocurre a vuelo de pájaro, el hecho de que el señor Monsalve tampoco está en condiciones de poder realizar estos actos, por ejemplo, de poder acordarse de la situación. Entonces, lo que dijo la defensa en la jornada. Entonces, ¿qué pasa cuando ambos, tanto víctima como imputado, están en una situación de embriaguez que uno podría decir similar? Es algo muy complejo y, como te digo, esto se va a tener que desarrollar y desenvolver necesariamente en un juicio oral, porque cualquier forma anticipada de término implicaría una condena para el señor Monsalve en el sentido de cumplimiento efectivo de cárcel, porque hoy en día, tras la modificación de la ley Antonia, tanto, bueno, la violación de bastante tiempo atrás, pero ya el abuso sexual, por ejemplo, no merece pena sustitutiva. Por lo tanto, esto es algo que va a ser necesariamente llevado a un juicio oral y ahí será el tribunal que se va a tener que decantar por una u otra versión. Pero de que es complejo y que es difícil recrear escenarios con laguna, bueno, es parte, ¿no es cierto?, de la labor investigativa y para eso están los organismos especializados, psicólogos. Vamos a tener que escuchar, ¿no es cierto?, terapias de reparación, vamos a tener que ver varias pruebas que tiendan, ¿no es cierto?, a recrear este puzzle de lo que fue esa fatídica noche donde ocurrieron estos hechos. Sí, bueno, ahí estábamos escuchando a la abogada querellante en la jornada de ayer señalando que ya hay varios informes psicológicos, varias licencias médicas también que fueron entregadas. Y me imagino que, según su experiencia, ¿cuánto se puede extender también una investigación que tiene todas las aristas que ya estamos observando? O sea, el plazo de investigación son 4 meses, pero eventualmente se podría
extender también, ¿no? Considerando que también la abogada querellante señalaba la jornada de ayer que todavía faltan muchas pericias y avanzar en hartas aristas en esta investigación para poder concretar otra defensa, ¿no? Bueno, el plazo legal máximo son 2 años desde la formalización. Ya. Sin embargo, esta es una causa que goza, por así decirlo, de cierta preferencia por la persona, en este caso el imputado que está involucrado. Por lo tanto, debería ser un poco más célere, más rápida la investigación. ¿Preferencia pero no estamos... por el imputado o por la sensación mediática que causa? Ambas dos. Es una mezcla de las dos Es una cosas. mezcla de ambas dos. Obviamente Ya. hay un interés mediático por el imputado que está involucrado, pero yo, en mi experiencia, no creo que en ningún caso en menos de 8 meses esté lista la investigación. ¿Ya? Yo tendería a pensar, y siendo bien honesto, porque trabajo en esto todos los días, trabajo con la Policía de Investigaciones, trabajo con varios de los fiscales que ven este tipo de causa, y la PDI está con un retraso cercano a 1 año de las diligencias que están realizando. Bueno, eso es por las denuncias que también han hecho por parte de las mismas policías que están con sobredemanda también, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuánto se puede demorar? Más de 4 meses totalmente. Ya en 4 meses no van a estar las diligencias ni de la defensa, ni tampoco de la parte querellante y del Ministerio Público. Y además que durante la fase de investigación se pueden ir solicitando nuevas diligencias. Entonces, este plazo de investigación yo no avisoro un término menor a 8 meses. Si no se revoca la prisión preventiva en contra de Manuel Monsalve, eso significa que todo este plazo él va a quedarse ahí en esa cárcel de ahí de Rancagua. No. ¿Por qué no? No necesariamente, más bien. ¿Por qué? Porque uno como defensa tiene derecho a pedirle al tribunal que fije una audiencia para revisar la medida cautelar si es que hay nuevos antecedentes. Por ejemplo, aparece una nueva cámara de video, aparece alguna declaración favorable a la tesis de la defensa, yo puedo pedirle al tribunal una audiencia para discutir el cese de la prisión preventiva y que se decrete otra medida cautelar, como por ejemplo arresto domiciliario total. Y eso yo lo puedo ir solicitando las veces que sea necesario. Eso le quería preguntar. Lo hemos visto también en otros casos. Por ejemplo, Katy Barriga, por ejemplo. Es una medida que los abogados, obviamente imagino en base a una estrategia, no es llegar y pedir cada vez que uno quiere, pero es una medida que se puede solicitar de manera bastante reiterativa el volver a analizar si es que se necesita prisión preventiva en esta causa o si puede ser otra medida cautelar, ¿no? Exactamente, y eso está establecido en la ley. Obviamente está en favor de la defensa. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la cárcel es absolutamente excepcional. No. Entonces, si yo tengo nuevos antecedentes que dan cuenta o llevan agua a mi molino, evidentemente los puedo volver a hacer valer ante el tribunal. ¿Es necesario tener nuevos antecedentes para poder volver a analizar la medida, por así decirlo? Es que por lo menos vamos a tener que ver qué resuelve la Ya. Corte, ¿ya? Porque si la Corte confirma, significa que la resolución del juez estuvo ajustada a derecho con los antecedentes que tuvo a la vista. Ya. Entonces, tendríamos que esperar otro juez que le dé una reinterpretación a toda esta situación que ya viene confirmada por la Corte. Por lo tanto, lo que uno debería hacer como defensor es entregarle más y nuevos argumentos al tribunal. ¿Para qué? Para generar, ¿no es cierto?, un espectro de duda que haga necesario establecer una medida cautelar distinta. Legalmente no es necesario un nuevo antecedente, Ya. pero sí en la práctica y sí en términos de litigación se ve como absolutamente necesario. Especialmente también quizás por la extensa resolución que tuvo el juez en la jornada de ayer, que fue bastante contundente, extensa. Entonces todo apuntaría que, claro, para tratar de refutar lo que señaló el juez, habría que ir con unos antecedentes bastante contundentes, ¿no? Efectivamente, bueno, y también lo que hace el juez es cumplir con su mandato, ¿ya? O sea, el juez está obligado a fundamentar la resolución, sobre todo cuando accede a la medida cautelar de prisión preventiva. Entonces, lo que él hizo en el fondo fue un resumen de las posiciones. Yo sé que mucha gente se alarmó o quedó, incluso aparecía en las noticias de que se niega la prisión preventiva, pero lo que fue él haciendo fue un paso a paso de cada uno de los criterios exigidos por la ley para ¿Eso es decretar la normal? prisión preventiva. Eso ¿O depende de cada juez el estilo que utilicen? No hay por así decirlo, un manual Claro. de cómo resolverlo. Cada juez es libre de hacerlo. En este caso, el juez, por así decirlo, fue un poco más legalista, donde empezó del criterio 1 hasta el criterio final, por punto. dando punto por punto, para también, ¿no es cierto?, dar cuenta de lo fundada, entre comillas, que fue su decisión y por qué causal, ¿no es cierto?, decreta la medida cautelar de prisión preventiva. Claro.
Sí, no, pues claro, como lo estábamos conversando anteriormente, hasta último minuto no se sabía, o sea, al principio todo apuntaba a que eventualmente podría ser un arresto domiciliario hasta los últimos minutos, ¿no? Esta resolución que finalmente el juez opta por la prisión preventiva en contra de Manuel Monsalve. De todas formas, hay otra investigación también que debería ir en curso, que es en torno a la infracción a la ley de inteligencia. Ahí me gustaría también saber su opinión como, bueno, en primer lugar, son dos casos que sí o sí se mezclan, ¿no? Porque sabemos que en este caso de delito de índole sexual estaba el tema de la revisión de cámaras, entre otras cosas, que eventualmente algunos apuntan que podría haber existido una infracción en la investigación, ¿no? Pero a su juicio, la ley de inteligencia eventualmente podría existir una infracción ahí. Hay algunos abogados que apuntan que no, porque Manuel Monsalve no pertenecía a la Agencia Nacional de Inteligencia, por ejemplo. ¿Usted tiene un análisis sobre eso? Mira, la verdad las cosas es que en un análisis preliminar uno podría decir, súper preliminar, ¿Ya? sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque evidentemente hay por así decirlo, un abuso del cargo para realizar diligencias que no le competen, ¿ya? Ya. Él habría utilizado, por lo que se dice, ¿no es cierto?, a la Policía de Investigaciones, a su escolta, ¿no es cierto?, para realizar diligencias que le competen única y exclusivamente al Ministerio Público, ¿ya? Es decir, él no puede investigar por su cuenta este tipo de acciones como recabar cámaras, ver Claro. testimonios, etc. Entonces, A beneficio propio también. a beneficio propio y justamente para ocultar la segunda arista o eventualmente tratar de ocultar la segunda arista que serían los delitos sexuales. Entonces, preliminarmente, en el papel yo te podría decir que sí, que podría haber alguna infracción al menos a este tipo de ley de inteligencia, sobre todo porque no es cualquier persona del gobierno que realiza este actuar, no es una persona de bajo rango. Es una persona que era un subsecretario, Claro. que goza de cierto prestigio, que goza de un rango, ¿no es cierto?, distinto de cualquier persona a pie o común y corriente que solicite este tipo de diligencia. Y a su juicio, ¿correspondía llevar estas investigaciones por carriles separados? Después se pueden volver a juntar, ¿no? Agrupar. Pero a su juicio, ¿era correcto llevar la investigación de delitos de índole sexual por un carril y la infracción a la ley de inteligencia por otro? Yo creo que sí, ¿por qué? Porque se trata de dos materias totalmente distintas Ya. que requieren diligencias totalmente diversas. Entonces yo voy a tener un equipo investigativo para un delito y otro equipo investigativo para otro delito. Y los tiempos de respuesta son muy disímiles, sobre todo cuando tenemos que analizar, por ejemplo, todo lo que fue el organigrama del gobierno para que esto, por ejemplo, se permitiese Claro. en el sentido del señor Monsalve. En cambio, la arista, por así decirlo, de los delitos sexuales podría avanzar un poco más rápido porque tenemos la develación de la víctima, tenemos testigos que Porque hay más avalan. pruebas, ¿no? Hay un poco mayor de contundencia en las pruebas, por lo menos en los antecedentes iniciales. Entonces, me parece correcto separar agua en este caso. ¿Por qué? Porque si no, si hubiésemos seguido este mismo carril, tal vez se hubiese dilatado aún más esta audiencia que se llevó a cabo el día de ayer. Perfecto. Muchísimas gracias por esta entrevista y también ir aclarando este tema que sin duda va a seguir generando ruido en los próximos días. Que esté muy bien. Bueno, Hasta muchas luego. gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.